Soy Luis Montealegre, soy originario de Puebla, soy ingeniero de software, trabajo para EA, Electronic Arts, en Austin, Texas. Tengo 42 años y 18 años de experiencia como desarrollador de software. Aunque toda mi vida trabajé y viví en mi ciudad natal, Puebla, hace 6 años me mudé a Estados Unidos gracias a CodersLink y ese fue mi primer paso hacia EA. Cuando tenía 13 años fue la primera vez que utilicé una computadora gracias a una beca que conseguí de una escuela de computación, de las primeras que hubo en Puebla. Estuve estudiando programación cerca de un año, no tenía una computadora y lo que hacía era programar 2 o 3 horas cada fin de semana. Al principio pues lo único que aprendí fue usar la terminal, así que cuando alguien me enseñó Windows se me hizo de lo más extraño y la verdad ni me gustó. Lo que se me hizo más interesante de aprender a programar fue que lo pude relacionar con lo que estaba aprendiendo en álgebra, donde podía programar las ecuaciones. Y eso fue lo que me empezó a animar o encariñarme con la programación y fue lo que me hizo decidirme a estudiar programación luego en la preparatoria y por último como carrera en la universidad. Cuando empecé la carrera en la universidad no tuve una computadora hasta casi el final del primer año porque eran costosas y no era común tener computadoras en casa todavía. Mi primera computadora fue un ensamble porque era lo más barato y lo más común en esa época. Los primeros lenguajes de programación que aprendí fueron Pascal y C, que fue lo que usé más la mayor parte de la carrera. Estudié la carrera en Ciencias de la Computación y la mayor parte del programa educativo te lleva a ser un investigador, así que cuando terminé la carrera no tenía tanta experiencia en lenguajes de programación como yo quisiera, porque la mayor parte del tiempo estudiamos matemáticas discretas, métodos formales, en lugar de aprender Java o algún lenguaje que nos permitiera hacer páginas web. Así que al terminar la carrera me fue un poco complicado encontrar mi primer trabajo, porque las cosas que sabía hacer no eran las cosas que necesitaban donde estaba aplicando. Al terminar la maestría y seguir trabajando en esta dependencia de gobierno, empecé a escribir también, o continué escribiendo papers, y tuve la fortuna de que uno de ellos fuera publicado y lo pude presentar en Japón en el 2006. Cuando terminé la carrera tenía solo 2 cosas en la mente, el taekwondo y la programación. Precisamente por esas fechas logré estar en la selección estatal y participar en mi primer nacional de taekwondo, pero al mismo tiempo estaba graduándome de la universidad, así que era una cuestión de decidir entre seguir estudiando o ser un deportista. Pero pues como decía, mi familia no es de mucho dinero, así que decidí seguir estudiando. Empecé a buscar mis primeros trabajos, pero como decía, se me hizo un poco complicado porque mi carrera más hacía ser un investigador que ser un desarrollador y fue un poco difícil al principio. Así que decidí estudiar la maestría, que era un poco más seguro porque era donde me sentía más seguro. A final de cuentas creo que me decidí por ese lado. Una vez estando en la maestría conocí varios amigos que ya tenían un poco de experiencia. Uno de ellos me recomienda empezar a trabajar en una dependencia de gobierno, donde estuve algunos años trabajando. Otra de mis pasiones es la docencia. Estuve trabajando varios años en varias universidades en Puebla, alrededor de 10, y en algún tiempo estuve trabajando en 5 universidades al mismo tiempo, pero es muy cansado y el salario no es nada bueno, así que decidí dejarlo porque trabajar como programador es un poco mejor en términos de salario, aunque me gustaría volver a hacerlo ahora, pero mis 2 pasiones son la programación y la docencia. En mis 14 años de experiencia trabajé en varias empresas en Puebla. Al final quería pasar más tiempo con mi familia, por lo que decidí empezar a emprender con una pequeña empresa. Estuvimos trabajando así un par de años, pero me di cuenta que mis habilidades no eran de un empresario, así que decidí parar en algún momento porque el trabajo no era constante. Y fue así que uno de mis amigos que conocí en una meetup en Puebla me presentó a Tito, uno de los fundadores de CodersLink, y me comentó que podía ayudarme a conseguir trabajo en Estados Unidos, así que
En algún momento me decidí y platiqué con él y fue quien me puso en contacto con mi primer trabajo aquí en Estados Unidos. En el 2016 Coderslink estaba dando sus primeros pasos y yo fui uno de los primeros linkers, porque fui el segundo. Recuerdo que todo fue muy rápido. Tito me habló un viernes, yo estaba el siguiente viernes haciendo mi entrevista en San Antonio y estaba recibiendo una oferta para mudarme de diciembre a enero a Estados Unidos. Fue muy rápido, así que al menos pedí el fin de semana para pensarlo. En enero de 2017 decidimos mudarnos a San Antonio. Han sido 6 años de los que pasé de vivir toda mi vida en Puebla a estar trabajando en Estados Unidos. Fue un gran reto que decidimos tomar y ahora toda mi familia tiene toda su vida aquí. Mis hijos son bilingües, aunque ahora prefieren hablar más inglés que español. Y pues les encanta y nos encanta vivir aquí. Definitivamente esta experiencia que tuve gracias a Coderslink cambió toda mi vida para bien. Después de mudarme a Estados Unidos, no solo tuve más oportunidades profesionales como tengo ahora la oportunidad de trabajar en Electronic Arts, también mi calidad de vida mejoró mucho. Mis 2 hijos tienen muchas oportunidades ahora y aunque hay veces que extraño mi familia, mi país, mis amigos, no tengo muchos deseos de regresar porque pues, la mayor parte de la vida de mi familia está ahora aquí y nuestra calidad de vida es mucho mejor. En Estados Unidos me mantuve activo en los meetups, seguía participando. Uno de mis favoritos era un Coding Challenge. En alguna ocasión tuve la oportunidad de ganarlo, pero esta vez fue más especial porque mucha gente lo comentó en Facebook. De repente tenía, no sé, 100 comentarios, 100 likes, que es bastante poco común para mí. La fortuna fue que uno de mis ex jefes lo vio y él estaba trabajando para EA y él me comentó que se había olvidado de que yo también estaba en Estados Unidos. Me comentó de una vacante que había y que debería aplicar. Al principio me sentí un poco inseguro porque nunca he sido un gamer. Yo solo tuve 2 consolas y la última que tuve fue un Super Nintendo hace muchos años. Pero mi jefe confió mucho en mí, me animó y apliqué para la posición. Me aceptaron y después de 2 años me promovieron de Software Engineer a arquitecto y empecé a trabajar en un proyecto que se llama Creator Network. Al principio era un proyecto más pequeño, pero este año se volvió público y es accesible para todas las personas. Es un proyecto que para el área de marketing es ahora bastante grande.